La guerra del opio. Prepárense. Normalmente cuando se habla de guerras en internet se habla de tal persona contra tal persona, tal grupo contra tal grupo, tales intereses, tal contexto histórico. Pero hay que comenzar diciendo algo importantísimo: las guerras son horribles. Que nosotros tengamos que describir el capitalismo, y no solamente el capitalismo, cualquier época de la historia de la humanidad, incluyendo los procesos mal llamados comunistas, a través de guerras es una de las cosas más lamentables que nos pueda pasar en términos del método histórico. Pero es lo que necesitamos hacer. Vamos a meternos en una de las guerras más humillantes en la historia del desarrollo del capitalismo, la guerra del opio. El opio es esta planta maravillosa, se produce de las semillas de la amapola, que es una planta maravillosa dibujada por George O'Keeffe, preciosa. Tenemos algunas imágenes. Que se produce en territorios tropicales de la misma manera que la marihuana y se exporta hacia las zonas templadas de la misma manera que la marihuana. Es la base de las drogas opiáceas que fueron reguladas y prohibidas en los años 70 por las convenciones de Ginebra, como la heroína y la morfina, y que en China eran un negocio tremendo. Imagínense ustedes, los británicos podían exportar a millones y millones de personas este producto. Pero además los chinos no querían importar absolutamente más nada. Por lo tanto, era fundamental en la relación entre Reino Unido y China la posibilidad de exportar opio a China. Para 1820 la balanza comercial china siempre estaba a favor de China. Los chinos no necesitaban nada británico. Pero ya para 1935 la balanza cambia de puesto porque los chinos necesitan, adictos a la droga, están consumiendo en grandes cantidades el producto que los británicos les venden. Esto, por supuesto, llevó a un problema. Los chinos empezaron a plantearse de qué manera ellos podían superar los temas de adicción. Llegaron mandatarios a decir que lo que había que hacer era asesinar a todos los consumidores de opio. Estamos hablando de esto es más que una dictadura. Las tiranías asiáticas, los despotismos asiáticos son conocidos en la historia de las ciencias sociales. El mandarín, el rey de China, por darle algún nombre, el señor feudal, gran señor feudal de China, tenía poder sobre la vida y la muerte de las personas. Las masas harapientas se arrastraban de un lado para otro y el opio, de alguna u otra manera, era el suspiro de la criatura agobiada, como decía Marx en relación a la religión. ¿Recuerdan ustedes? Marx decía, la religión es el opio de los pueblos. Porque, decía Marx, es el suspiro de la criatura agobiada, es el alma de las personas que han carentes de alma. Es la alienación, es el hambre, es la desposesión absoluta. Y el opio te da la imaginación de una vida que no tienes. Este es el drama del opio. La otra posibilidad la planteó un importante dirigente chino, un importante comandante chino, de Lin Se-hu, quien propuso lo que se propone hoy en día. En el caso de la marihuana, la cocaína y las demás drogas, el éxtasis. Controlar a los traficantes nacionales o extranjeros, perseguirlos, sentenciarlos a penas de muerte y rehabilitar a los consumidores. Esto empezó a tener relativamente éxito hasta que se encontró con el problema del libre comercio. Los británicos dijeron, no, ustedes están obligados a abrir las puertas del comercio a la venta del opio que nosotros les vendemos a ustedes. Los británicos entonces se plantearon el problema en términos de libre comercio. Es divertido porque se trata de libre comercio en relación a la droga. Eso hoy en día no es así. No hay libre comercio para la droga. La posibilidad de los chinos de superar los problemas de la droga pasaba por la misma fórmula que hoy nos planteamos, perseguir a los traficantes. Pero al perseguir a los traficantes estaban interponiéndose a los convenios de libre comercio entre China y Reino Unido. Y Reino Unido no podía perder este negocio. Entonces tenemos, por un lado, gente muriéndose de hambre y por el otro lado, el negocio de la droga. Los británicos empiezan a presionar para
liberar el comercio en los puertos principales, y esto lleva a un feroz movimiento contra los británicos, no es contra los británicos, contra toda forma de extranjeros, porque los chinos son tradicionalmente xenofóbicos. Esto hay que decirlo. Hay un profundo odio racista desde China hacia muchos otros pueblos que les rodean. En la historia de China, eso no significa que el corazón de China no sea internacionalista, pero no fue así en este momento. Y ese odio xenofóbico fue dirigido hacia los ingleses y se habló del exterminio de la barbarie extranjera. Se creía que los chinos iban a dominar la situación militar, pero en este caso nos estamos encontrando con ejércitos drogados. Y esto permitió a los británicos en la primera batalla destruir 71 navíos chinos, conquistar después de varias batallas Cantón y negociar al final la rendición del imperio chino. Un emperador que vivía aislado del mundo en la ciudad prohibida, ustedes la pueden visitar, todavía existe arquitectónicamente hablando. Por Google Earth pueden meterse dentro de su ciudad prohibida. Una gigantesca ciudad donde vivía el emperador solitario. Hay una bellísima película sobre este tema, El último emperador, de Bertolucci. Bertolucci es el director. No entendía lo que estaba pasando y los británicos finalmente tomaron posesión. Negociaron y en la negociación le pidieron a los chinos y tuvieron que pagar 21 millones de dólares aproximadamente al precio de hoy. Y la libertad, la internacionalización de 5 puertos, uno de ellos Shanghái, el famoso puerto de Shanghái, y el Reino Unido se quedaba con Hong Kong, ya Macao era extranjera. Esto implicó la aparición de una colonia, de una sociedad colonial, que fue Manchuria. Lo que es interesante también es lo que vino después, porque es la mecánica de cómo el colonialismo funciona, que hoy se le llama también neocolonialismo. Cuando los chinos se convierten en Manchuria y quedan bajo el dominio británico, empiezan a tener necesidades occidentales. Antes no compraban nada, la balanza de pagos era favorable a China, ¿se acuerdan? Pero ahora la balanza es favorable al Reino Unido. Ahora se necesita importar cosas que vienen de Occidente. Para comprar esas cosas hay que endeudarse. Pero estas deudas nunca se pueden pagar, siempre son montos muy altos. ¿Cómo se pagan estas deudas? Con más deuda. Entonces, el refinanciamiento de las deudas lo que va generando son niveles cada vez mayores de dependencia. Y China, y esa es la clave, la válvula con la que se produce la sujeción política y económica finalmente de China frente al Reino Unido. Ese es el pie de China frente al Reino Unido. Pero el Reino Unido también trajo la democracia. Hong Kong se convirtió en una sociedad democrática. Shanghái, alimentada por los vientos de Occidente, también se convirtió en una sociedad con libre expresión, con apertura a las formas y las tecnologías y a las formas culturales del resto del mundo. El bárbaro extranjero se veía bastante más matizado, el racismo se veía bastante más matizado en las 5 grandes ciudades. Pero China, a partir de esto, ya quedó dominada por el imperio. Y eso le pasó a Túnez, a Argelia, a Egipto, y luego después en Estados Unidos, a través de Estados Unidos también iría a pasar a América Latina hasta la fecha.